Bienvenidos a Rimay Económico, un canal sobre la economía, sociedad y política del Perú, con charlas interactivas que analizan nuestra realidad. Bienvenidos al canal Rimay Económico. Hoy tenemos el placer de tener a José Antonio Villagra Villanueva, que es graduado en nuestra alma mater, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la carrera de Economía. Adicional, elaboró un máster en Administración y Gestión Pública en la Universidad de Antwerpen y la magíster en Dirección de Personas en la Universidad del Pacífico. Además de su amplia experiencia en su carrera profesional siendo docente, consultor, jefe de proyectos, gerente general, conferencista internacional especializado en planeamiento, indicadores y control de gestión. Y por último, autor del libro Gestión de Desempeño, un enfoque práctico. Le damos la bienvenida a este. Muchas gracias. Y aquí vamos a realizar unas breves preguntas, comenzando con la primera, que sería, para darle noción a aquellas personas quienes no se encuentran familiarizados con este tema, ¿cómo podría definir un indicador y cuál sería la relación entre objetivo, indicador y meta? Considero esencial esta distinción. Muy bien. Bueno, yo creo que en principio, cuando hablamos de indicadores, estamos hablando de gestión, estamos hablando de administración de empresas o de organizaciones en general, y el concepto de indicador es un concepto que tiene que ver con medir aquello que es importante para la organización, saber si estamos avanzando o no en el cumplimiento de nuestros objetivos, si estamos logrando algo. También sirven para comunicar, porque si tú le dices a alguien vas a ser evaluado por este indicador, le estás diciendo esto es importante. También sirven para alinear a la gente con la estrategia, porque de alguna manera estos indicadores representan propósitos importantes. Ahora bien, cuando decimos objetivo, indicador y meta y lo vemos como un todo, lo que queremos decir es que el indicador en realidad no tiene una personalidad propia, ¿no? No es que es bueno o malo per se. Es bueno en la medida que representa objetivos que son buenos para la organización. Por eso es que lo más importante es definir primero un objetivo bueno. Si uno se equivoca en el objetivo y termina priorizando algo que no es lo que debería priorizar, el indicador lo único que va a hacer es medir eso que nosotros definimos mal, ¿no? Entonces lo primero es tener una buena estrategia, tener claro lo que queremos lograr y luego buscamos una medición que nos acompañe, que nos diga si estamos avanzando o no. La meta es solamente el punto específico que queremos alcanzar dentro de la escala del indicador, porque el indicador es una escala numérica, ¿no? Un número de un porcentaje, entonces ese número, ese porcentaje tiene que tener un valor específico que puede ser 50%, 1.000.000, lo que sea, ¿no? Entonces esa es básicamente la relación entre objetivo, indicador y meta, y por eso son importantes los indicadores en las organizaciones. Si lo queremos llevar al entorno universitario, bueno, la universidad tiene objetivos a varios niveles. Tiene su plan estratégico, tiene su plan operativo, tiene objetivos para las áreas, tiene objetivos para los procesos de enseñanza, de aprendizaje, administrativos, etc. E inclusive para los docentes. Entonces ahí donde haya objetivos puede haber indicadores. Prácticamente los podemos tener donde queramos. El riesgo es tener muchos, ¿no? Tener los pocos que son importantes. Eso. Como segunda pregunta, en su opinión, ¿cuáles serían las limitaciones de los indicadores en las organizaciones? Bueno, en principio, digamos, los indicadores no tendrían en sí limitaciones propiamente dichas, porque va a depender mucho de qué tan bien formulados o mal formulados estén. En realidad, en general, son útiles, pero una limitación posible viene de lo que comentaba en la pregunta anterior. Si yo defino objetivos poco relevantes, el indicador va a terminar siendo limitado porque va a medir algo que no es importante y me va a hacer enfocarme en algo que no es importante. Porque, digamos, una de las características centrales de un indicador es que te dice esto es importante, es relevante, y eso podemos verlo a nivel país. Si queremos hablar de la economía, si tú entiendes, el otro día me preguntaban ustedes sobre el PBI, ¿no es cierto? Si tú entiendes que el PBI es lo que es el desarrollo, entonces vas a medir el PBI, ¿no? Pero si tú dices, no es importante solamente la parte material, de repente me interesa que sea sostenible, vas a medir otras cosas. Entonces, no es que el indicador sea bueno o malo, repito, va a depender de en qué medida tus objetivos estén bien trazados. Ahora, también puede haber limitaciones cuando tienes un buen indicador, pero no lo has desplegado adecuadamente. Es decir, la gente no lo mide, la gente no lo utiliza, la gente, digamos, lo siente poco importante. Ese también es otro problema, ¿no? Y en última instancia diría yo también, hay que actualizarlo porque las cosas cambian. De repente tus prioridades cambiaron y tú dejaste de pensar que eso era importante, entonces deberías medir otra cosa. Cuando no hay esa revisión permanente también pasa eso, ¿no? Claro, y eso va mucho de la mano del control también que está dando con el objetivo. El control de gestión se da sobre el indicador que refleja el objetivo. Ok. ¿No? O sea, digamos que en la etapa de planeamiento tú defines objetivos, indicadores y metas, pero a la hora de hacer control de gestión lo que vas a mirar es el dato, o sea, el indicador, ¿no?
Continuando con la pregunta, en las empresas se suele hacer capacitaciones, una de ellas puede ser el coaching y el mentoring, para que los empleados puedan desarrollar su máximo potencial o reforzar algunos de estos. Eso lo podemos llevar en el contexto universitario. ¿Cómo usted considera, qué tan útil podría ser para los estudiantes y cómo podría influir en su desarrollo personal y profesional? Muy bien. Bueno, creo que en principio hay que tomar en cuenta que de lo que se trata cuando hacemos formación en general, ya sea en la universidad, en la escuela, en cualquier lado, es de desarrollar competencias, ¿no? Y el concepto de competencias es mucho más amplio que decir conocimientos, habilidades, aptitudes. O sea, la competencia es la capacidad de hacer algo bien, ¿no? Y probada en la práctica. Entonces, cuando yo digo el conocimiento, es uno de los componentes importantes de la competencia, porque sin conocimiento, sin la comprensión de las cosas, es difícil ejecutar algo bien. Pero muchas cosas requieren, además de conocimientos, habilidades, que son las destrezas que uno va a generar con el ejercitamiento práctico. Y, por ejemplo, ¿no? yo digo, hablemos del caso de indicadores, ¿no? Ustedes quieren ser buenos en indicadores macroeconómicos. Entonces ya saben la teoría, se formula así, la estadística te dice esto y el otro, pero cuando vas a tu trabajo y quieres implementarlo, te das cuenta que hay un montón de cosas que no sabes cómo se hacen. ¿De dónde saco el dato? ¿Cómo hago con esto? ¿Y cómo lo reporto? Y ya hay software, y este software es mejor que este y el otro. Ya. Eso no está necesariamente en la teoría, eso vas a tener que resolverlo ejercitando, ¿no? Y practicando, y te vas a dar cuenta que a la tercera, a la cuarta, a la quinta te sale. Ese ejercitamiento práctico se desarrolla y llega a ser la habilidad. Pero no es lo único, porque hay cosas que tienen que ver con el conocimiento, la habilidad, y otros que tienen que ver con aptitudes, que son las disposiciones. Para algunas posiciones, la disposición es importante. La actitud no es poco el comportamiento, es la disposición. Me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero cuando tú dices, me gusta mi trabajo, y probablemente si eres un vendedor, cuando viene el vendedor tú le vas a decir, oye, qué gusto de verlo, señor, mucho gusto, necesita algo y lo ayudo. ¿Se dan cuenta? La actitud determina el comportamiento. Si tu actitud es, ya vinieron a molestar a los clientes, señor, cuando diga así, o sea, repite el procedimiento igualito, pero no tiene ese brillo, ese calor humano que tiene que ver con la actitud. Luego están los valores. Los valores también son importantes para la competencia. Por ejemplo, yo siempre lo presento a mis alumnos con la puntualidad. La puntualidad tiene que ver con qué valores. Respeto, responsabilidad, ¿no es cierto? Tú dices, es importante llegar a la hora porque eso marca mi imagen personal. No, no es tan importante. No, sí, no pasa nada, dice, ¿no? Y eso genera también un desempeño distinto. Luego tienes el autoconcepto. ¿Cómo me veo a mí mismo? Me veo seguro, me veo ganador, me veo que no puedo, que tengo dificultades, que no lo voy a lograr. Todo eso genera comportamientos. Y luego hay cosas que no son aprendidas. Porque la primera parte, conocimientos y habilidades, se aprenden fácil, relativamente. Las del medio, que son actitudes, valores, autoconcepto, se aprenden, pero es más difícil, porque eso es toda la vida para que lo vayas trabajando, y cambian difícil. Y la última parte son cosas que determinan las competencias, pero que son muy, digamos, muy innatas, ¿no? Por ejemplo, los rasgos de la personalidad o los motivos. Y eso es lo que llamamos el hardware, ¿no? Ese hardware también es importante. No te hace ni mejor ni peor persona, pero es útil en unas posiciones más que en otras. Entonces, volviendo a la pregunta, el coaching y el mentoring son dos metodologías específicas que utilizamos para cierto tipo de cosas que determinan competencias. ¿Te pueden servir para conocimientos, de habilidades? Sí. El mentoring, por ejemplo, es una relación vertical donde una persona experta ayuda a una persona junior con objetivos de aprendizaje. Ustedes han visto Karate Kid, ¿no es cierto? Donde Miyagi-san le dice, haz esto, haz el otro, pero ¿por qué? Tú haz nomás, ¿no? Y al final él se da cuenta, esto me sirvió para sacar las patadas. O sea, el mentor sabe que lo que le está explicando, una vez que lo ejercite, le va a servir. El mentir subestima, no cree de repente, pero tiene que hacerle caso porque es vertical. Si tú no le haces caso al mentor, el mentor te echa y dice, se acabó el mentoring, ¿no? Estoy resumiendo en general, pero es así, es vertical. El coaching, en cambio, es horizontal, porque es una relación de conversación. Tú vas preguntando, ¿por qué crees que tienes este problema? ¿Y qué crees que podrías hacer? Y vas conversando, la persona descubre y eventualmente cambia y dice, ya tengo que cambiar por eso, ¿no? Pero estas dos metodologías tienen aplicaciones distintas. El mentoring es más para desarrollar conocimientos y habilidades, sobre todo. Hay mentoring de gestión, yo hago mentoring de gestión, por ejemplo, pero hay mentoring también técnico. Un soldador senior le puede enseñar a un soldador junior cómo soldar. ¿Han visto en los bancos cuando el cajero senior está con el junior y le dice, haz esto, haz el otro, y lo está ayudando? Ya, ese es el mentor, el experimentado ayudando al senior. Le enseña los truquitos. Pero eso es súper útil para habilidades, no tanto para conocimientos. El coaching, en cambio, es para valores, actitudes, autopercepción, un poquito conocimiento. Se cruzan un poco,
¿no? O sea, porque los mentores hacen un poquito de coaching y los coaching un poquito de mentoring, pero son dos cosas distintas, ¿no? Y claro, si tú me dices, por ejemplo, un curso de capacitación en liderazgo en un salón sentado, ¿desarrollas la competencia? No, pues porque el liderazgo tiene un componente de conocimientos, pero tiene sobre todo un gran componente de habilidades. Entonces, ¿qué cosa desarrolla el liderazgo en el ambiente universitario? ¿Los cursos? No. ¿Qué hace? Este tipo de cosas. Los talleres, las participaciones en los órganos estudiantiles, los grupos de zampoñas, las guitarras no sé cuántos, los que bailan. Ese es liderazgo, ¿no es cierto? La universidad lo puede promover, sí, pero tendría que darle vida a eso o hacer algo parecido a eso, ¿cierto? Ahora, y regresando a la pregunta, ¿no? ¿Dónde puedo aplicar coaching mentoring? El coaching, digamos, podríamos utilizarlo para aconsejar a alumnos que, por ejemplo, tienen dudas respecto a la carrera, dudas respecto a su capacidad para acabar el programa, están un poco inestables en los cursos, ¿no es cierto? No saben si es como una especie de consejería. Se cruzaría un poquito con la consejería psicológica, pero digamos un poquito más light, más orientada a la ocupación que a la persona, al tratamiento de la persona, digamos, ¿no? Porque no, eso no anula, no es lo mismo, ¿no? O sea, psicoterapia que es coaching, ¿no? Ahora, el coaching tiene varias vertientes también, ¿no? Tiene unas vertientes muy orientadas a la persona, que te cambian, coaching ontológico es una rama, y hay unas que son mucho más ejecutivas, que se parecen al mentoring, ¿no? Hay un montón de cosas. Y el mentoring se puede utilizar, por ejemplo, sería lo más parecido a las prácticas profesionales. O sea, si la universidad se metiera mucho a la práctica profesional, haría un buen modelo de aprendizaje. O sea, en la práctica el alumno hace su práctica como puede, ¿no es cierto? Pero si la universidad dijera, señoras empresas, acá están mis alumnos, están formados de esta manera, pero los tienen que tratar así y así, y tienen que lograr estos objetivos de aprendizaje que yo voy a supervisar para ver que están dominando lo que yo les enseñé, ahí sería espectacular. Entonces tendríamos que tener, si queremos aplicar el mentoring, tendríamos que meternos un poquito más a la cancha real. O sea, el alumno tendría que estar en el trabajo desde muy joven, para que pueda ir aplicando y desarrollando la habilidad de la mano de los conocimientos. La universidad lo hace bien relativamente con los conocimientos, pero en torno de las habilidades es más difícil porque habrán visto ustedes, no sé si ya están practicando, ¿no? Pero el egresado llega a la empresa y está en nada, bueno, porque todo lo que aprendió está en la estratosfera y lo que él tiene que aplicar son cosas muy prácticas. Tiene sentido, ¿eh? Porque al final muchas veces llevé 4 cursos de estadística y es lo que más me ha servido en toda mi carrera trabajando en economía, en administración, ¿no? Pero uno no lo ve hasta que lo puede vincular a cosas reales. Eso es lo importante, ¿no? Bueno, a continuación, la siguiente pregunta sería, ¿cómo manejar la resistencia al cambio de la implementación de los indicadores? A ver, lo interesante con los indicadores es que si están bien aplicados, terminan cambiando el comportamiento de la gente. Esa es una máxima que todos los que trabajamos en indicadores sabemos, ¿no? Si tú le dices a una persona, oye, tienes que ser competente, orientado a resultados y esto, y le repites, puedes generar un resultado, a costa de convencerlo, pero si tú eso lo acompañas con, oye, esto es importante, pero además te vamos a evaluar por esto y bueno, va a haber un reconocimiento para los buenos y los que no, los vamos a tener que mandar a capacitación. O sea, si pasa algo con el desempeño, entonces es súper importante. Entonces el indicador es una medida que te permite mover el desempeño de la gente. Ahora, ¿qué genera eso? Genera que algunos no quieren moverse porque están en zona de confort y entonces se oponen, ¿no? Pero lo desafiante de la resistencia al cambio no es que la gente se oponga, porque cuando alguien se opone tú lo ves y conversas con él y tratas de contrarrestar eso. El problema es que la mayor parte de la resistencia es pasiva. Es una resistencia que nadie te dice, oye, estoy en contra de los indicadores porque yo antes llegaba un poco tarde, me iba temprano y no se notaba, ahora se va a notar, no quiero, bueno. O nadie te dice, mira, yo no tenía que estudiar ni actualizarme ni nada y estaba bien acá y ahora me quieres que me actualice, ¿no? Entonces nadie te dice eso. La gente te dice, ¿sabes qué, hermano? Estamos muy ocupados, hay mucha chamba y yo veo que eso no ha funcionado en otros lados, ¿no? Y entonces, y eso te quita un poquito la argumentación y te dice, claro, y ahí lo que pesa es el liderazgo. Porque si el liderazgo dice, bueno, todos estamos ocupados, todos tenemos problemas, pero nosotros tenemos que ir en esa dirección. Y yo personalmente me voy a encargar de que todos ustedes miren esos indicadores y va a pasar esto con los que logren y con los que no logren. Entonces, si eso es así, entonces la gente empieza a alinearse con los objetivos. Es un tema de liderazgo, no es un tema de comunicación ni de convencer. O sea, convencer es importante, pero tú no puedes convencer al que no quiere ser convencido. ¿No? Y en mi experiencia personal, y eso es algo ya que he acumulado en los últimos años, ¿no? Es cuando una persona se opone a algo que es bueno para la organización,
no es que piensa que no va a funcionar, eso es en el 1% de las veces. En el 99.9% es que está haciendo resistencia al cambio. ¿Quién podría estar en contra de, señores, vamos a medir indicadores para mejorar como facultad de economía? ¿Por qué tendría que estar en contra de medir algo que, oye, vamos a medir si avanzamos en estos objetivos buenos? ¿No? Pero si alguien dice, no, los profesores estamos muy cagados, no, esto no es eso, es que eso demora jugarse estas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido en época de estudiantes, entonces, pero creo que hablando de los estudiantes, es la pieza clave. Los estudiantes son una pieza clave, porque los estudiantes marcan, o sea, los estudiantes van a arriesgar lo que no van a arriesgar los profesores en el ambiente de la vida, eso es lo cierto, ¿no? Ellos no tienen mucho que perder, ¿cierto? Y sobre todo los más jóvenes, porque después ya empiezan a trabajar y entonces ya compite con el tiempo, ¿no? Pero los más jóvenes son los que tienen que empujar todo, y siempre van a encontrar profesores que tienen que arriesgarnos. ¿Cuál es su definición de cultura de alto desempeño y cuál considera que son los componentes claves para lograr ello? Ya. Bueno, empecemos por cultura. Cultura, que es un tema que a veces consideramos blando, ¿no? Que no es tan importante, es un tema súper importante. ¿Por qué es importante? Porque la cultura, digamos que agrupa las cosas que creemos, las cosas que valoramos, cómo entendemos que deben ser las cosas. Es el debe ser. Yo lo pongo muy en simple, ¿no? Cuando alguien dice, ¿por qué lo hacen así acá? Porque así es acá, hermano. Esa es la cultura. O sea, la cultura es en San Marcos es así, ¿no? En la católica es asá, en la Pacífico es asá, en la empresa tal es de esta manera, ¿no? Entonces, todos acá llegan temprano. ¿Por qué? Porque así es acá, hermano. O hay empresas donde tú llegas tarde y ¿qué pasó? No, te había tarde. Ah, normal, hermano. Porque su cultura es aguantamos la tardanza, no hay problema. O sea, la cultura es lo que la gente entiende como correcto o preferible, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no? Ahora, hay varios tipos de culturas, ¿no? Si en tu cultura, por ejemplo, o mejor dicho, una cultura puede tener varios componentes. Por ejemplo, en tu organización valoramos a las personas. Entonces, si alguien tiene algún problema, la empresa lo ayuda, ¿no? Oye, mamá, falleció, le vamos a dar un vehículo para trasladar, ¿no? O los clientes, hay clientes que tienen problemas, ¿no? Valoramos a las personas. Hay empresas donde decimos, no sé, la eficiencia, la responsabilidad es importante. Entonces alguien viene a la reunión y dice, oye, tienes que pegar un informe para el día de hoy. No, jefe, la verdad que no me pasaron la información. Ah, oye, me iba a dar. No importa, no pasa nada. No, pero esta empresa dice, señor, o sea, explíqueme cuál es el problema, o sea, asuma responsabilidad, por favor. ¿Cuándo lo tiene? Mañana. No, cultura de responsabilidad, nadie dice eso. O cultura de asumir responsabilidad. Disculpe, jefe, la verdad que no lo he podido traer el día de hoy, lo tengo para mañana, sin falta, no tengo ninguna excusa. Se acabó la discusión, ¿no? En otras, no, que no me pasaron, que había tráfico. Podía tarde, es que había tráfico, jefe. Jefe, no tengo ninguna excusa, llegué tarde, no me puedo organizar, no volverá a suceder. Cultura de asumir responsabilidad. Ya. Esas culturas tienen un gran impacto en el desempeño de las organizaciones, porque facilitan tomar decisiones rápidas. Ok, ves esa acá, hermano. Acá todos corremos rapidito. A veces se han visto, pero hay empresas donde todo el mundo apuramos. Y hay empresas donde la gente no. Lo vamos a ver, vamos a evaluar. Eso es cultural. Entonces, en la empresa donde tú tienes una preocupación tremenda por la eficiencia, tus recursos se van a administrar mejor, tus tiempos se van a administrar mejor, entonces un poco más temprano, quizás, en los recursos de las empresas, la cultura es de otro tipo, pasan otras cosas. Igual pasa con la orientación de resultados, con la responsabilidad y todo eso. Entonces, dentro de estos componentes que puede tener una cultura es la manera como se entiende el alto desempeño, el desempeño. O sea, ¿exigimos o no exigimos a la gente? O sea, ¿matamos por lograr nuestras metas o no matamos por lograr nuestras metas? Y entonces, en las culturas de alto desempeño, lo característico principal es que tú pones una meta de alto desempeño, desafiante. No pones metas así nomás. No es que vamos a lograr con las justas un poquito más del año pasado. No. Pones una meta desafiante. Difícil, pero alcanzable. ¿No? La gente asume responsabilidad. No hay eso de que no hay poco tiempo, no sé qué. No hay, a mí cuando mis alumnos me dicen, profesor, pero eso es mucha lectura para el fin de semana. Bueno, este centro cumple, digo. Así es acá. No hay otra forma. Digo, ¿te das cuenta? O sea, altos estándares de desempeño. Como me dijo también el director, la primera vez que conversamos cuando entré a la escuela, me dice, profesor, ya tenemos pocas reglas, la primera vez el profesor solo falta por muerte. ¿Se entiende? Y claro, eso culturalmente es así, eso no puede faltar, falta por muerte.
está muerto. No vienes porque está muerto. No hay otra familia. Entonces tú dictas resfriado, una vez tienes todo, bueno, tu casa que siempre está con 10 o 10 años, porque solo cuenta por muerte. El alumno viene de lejos, horas a veces para llegar a la clase, alguna vez tenemos una reunión de la nena, 15 horas para llegar a su casa porque no está resfriado. Entonces, eso lo pone claro. Esa cultura, digamos, la refuerza de nuevo el liderazgo que para los altos estándares, ¿no? Hay instancias de seguimiento también, tiene que haber espacios para revisar el desempeño periódicamente, porque si no la gente se relaja. Yo creo que eso debe ser el plan, ¿no? O sea, métodos desafiantes, seguimiento, liderazgo, control. Lo demás es accesorio, ¿no? Eso de la comunicación, de pegar los valores en la pared, no pasa nada. O sea, si tú le dices a la gente que se va a brindar resultados y el gerente nunca pide metas, pone metas, la verdad es que no estás orientado a resultados. O sea, tu comportamiento determina en realidad lo que es importante. Como líder. Bueno, considerando que la Universidad San Marcos es una universidad prestigiosa en el Perú y muy importante para nosotros como peruanos, ¿cómo se podría elaborar un indicador que mida este capital simbólico? O sea, asegurarnos que verdaderamente el prestigio de la universidad se mantiene en la sociedad, ¿no? Porque nosotros como sanmarquinos asumimos que la universidad sigue siendo muy prestigiosa y que tal vez todo el Perú la conoce o está muy orgulloso. Pero ¿cómo podríamos medir este objetivo, ¿no? Que la universidad siempre sea top, siempre esté reconocida? O sea, ¿cómo se podría medir eso en la sociedad, dado que es un indicador que sería muy subjetivo tal vez? Pero ¿cómo se podría enfocar de alguna manera o direccionar para que se pueda medir? Bueno, ahí habrá que tocar lo de subjetivo, ¿no? Hay varios tipos de indicadores, ¿no? Y una clasificación básica habla de los subjetores. No le llamamos subjetivos, le llamamos de percepción y los hard o duros o de objetivos, ¿no? Numéricos, ¿no? Aunque los dos son numéricos, eso es lo que genera, porque cuando tú dices el porcentaje de personas satisfechas, el porcentaje es una escala numérica. Lo que es subjetivo es la respuesta, pero el indicador sigue siendo numérico. ¿Entiendes, no es cierto? El porcentaje de personas satisfechas es 10, de 20, 50%. Sigue siendo numérico, eso que dicen, los del marketing dicen mucho esto de indicadores cualitativos, no hay cualitativos, todos son numéricos, pero miden características cualitativas y nosotros características objetivas. Esa relación es importante porque hay un debate, ¿no? Muchos especialistas en indicadores, no, los indicadores objetivos son como que de menos nivel porque es lo que la gente piensa, porque la realidad va por otro lado. Y los otros dicen, no, la gente es muy importante, los otros está todo frío, ¿no? Y hay ese debate, ¿no? Pero es un debate tonto en realidad porque los dos son importantes, porque se complementan. Lo explico de esta manera, ¿no? Si estuviéramos evaluando una municipalidad y su gestión, diríamos, capital de seguridad, diríamos, por ejemplo, un indicador podría ser el número de delitos que ocurren, un indicador duro, hard, objetivo. Y otro podría ser el porcentaje de personas que se sienten seguras y muy seguras en la ciudad, un top box. Entonces, claro, en teoría, cuando tú bajas los delitos, debería subir la percepción de seguridad, están correlacionados. No. Efectivamente, porque tiene el indicador subjetivo se conecta emocionalmente. Efectivamente, yo tengo mis hijos y tengo mi familia, yo también como ustedes siento que hay un problema de seguridad en la ciudadanía, y yo voy a trabajar duramente, pero si tomamos en cuenta los indicadores objetivos, eso está cayendo de manera que este acontecimiento que se explica de esta manera. ¿Te das cuenta? Primero entro emocionalmente y luego racionalmente. Mira, los dos indicadores me sirven. Además, ¿por qué indicador te van a reelegir? ¿Por el de los datos duros o por el de la percepción? Por el de la percepción. Entonces los dos son importantes, ¿no? Entonces, volviendo un poco a la pregunta, cuando hablamos de San Marcos y de su prestigio, lo podemos mirar de forma hard, dura, con indicadores duros, y también con indicadores blandos. Y los dos van a ser importantes. Si vamos por el lado de los indicadores blandos, tenemos indicadores del tipo, hay uno que se llama el top of mind, que es cuántas personas frente a la pregunta, mencióname una universidad prestigiosa del Perú, te responden como primera opción San Marcos. Entonces, ese puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo. Si te dicen 5%, 10% está bajo, si 80% está alto, ¿no? Entonces, ese es un indicador, ¿no? Porcentaje top of mind, digamos, ¿no? Bueno, un segundo que se puede utilizar, que también es ampliamente difundido, es el que es asistido. Le dicen, mencióname una universidad prestigiosa, perdón, ¿cómo es? Dirías tú que San Marcos es una universidad prestigiosa y no sé qué, ¿no? Ahí queda otro porcentaje. O
O puedes hacer una pregunta también, ¿tú en qué medida crees que San Marcos es una universidad prestigiosa que contribuye al desarrollo del país, bla, 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 bla? Y te vas a salir una escala de 5 valores, muy de acuerdo, no sé qué, no sé cuánto, y también habrá un porcentaje. Y por el lado de indicadores duros, ahí tendremos que tener una discusión. ¿Qué cosa entiendes por una organización prestigiosa? El número de egresados que tenemos que están en las top 100 empresas. A mí me brotan los indicadores porque tengo estos 30 años, ¿no? Pero probablemente el equipo tendrá que discutir un poco y pensar que entiende por prestigio, ¿no? O sea, prestigio es, porque una manera de entenderlo es que los tengo en las mejores empresas, ¿no? Enfoque así medio tirando para el lado privado, business, ¿no? Pero de repente tú dices, no, a mí me interesa eso, a mí me interesa que los sanmarquinos hayan propuesto cambios normativos importantes en la legislación a favor de no sé qué y no sé cuánto. Es otra cosa. A nivel internacional, lo que existe son rankings. Están bien hechos, o sea, son relativamente bien hechos. Hay unos que son más conocidos que otros, pero hay que miden varios indicadores. Desde la parte académica, el campo de la sociedad, eso también se puede utilizar, ¿no? Y además tienen reglas muy similares y está todo el mundo. Ese es lo otro que es interesante. Cuando tú creas un indicador, a veces pasa que es muy específico para ti, porque responde a una necesidad, un objetivo muy específico. Y hay indicadores tipo, que son de amplio uso. De repente no son perfectos para ti, porque no miden exactamente lo que tú quieres, pero donde hay mucha comparación. Entonces a veces hay que contraponer eso, ¿no? Y decir, ok, mira, este indicador no es exacto para mí, pero voy a poder medirme con 800 empresas más o 800 universidades más. Ya, lo utilizaré. Y este otro no, acá no voy a negociar nada, no importa que nadie lo mida, porque este importa también. Y ese es un poco lo que veíamos en la charla anterior, ¿no? ¿Cuáles son los mejores indicadores? No sé, pues depende de qué quieres lograr, ¿no? O sea, la pregunta no es qué indicador uso, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tengo que tener? ¿Cuál es el que quiero? Y ahí veo que... Bueno, para retomar un poco más el tema de los indicadores, consideramos la pregunta, ¿en qué punto o en qué medida podemos considerar que un indicador es obsoleto o ya no mide aquello que nosotros queríamos medir cuando fue creado? ¿En qué punto ya no podemos renovar o necesitamos renovar ese indicador? A ver, por lo general, todos los sistemas de indicadores deben ser... Tienen dos tipos de revisión, que es lo que parece generar confusión. Hay una revisión del desempeño del indicador. Por ejemplo, logramos 20% este mes y era 30%. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y mes a mes lo revisamos. Esa es la revisión del dato del indicador para hacer análisis y para hacer mejor. Pero hay otro tipo de revisión que es la pertinencia del indicador. Oye, ¿este indicador nos sirve o no nos sirve? ¿No? Vamos a mirarlos y agarramos todos los indicadores y los miramos. Eso normalmente lo hacemos una vez al año, cuando el plan de estrategia. Pero a veces hay cambios que son muy evidentes y que tenemos que mover el timón rápido. Por ejemplo, viene la pandemia y dices, no vas a hacer lo mismo, cambio todo. ¿Cierto? Entonces, yo diría, para cambios que son muy obvios y muy marcados, hay que hacerlo a la siguiente reunión. Para la mayoría de indicadores, basta con darle una mirada anual, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? No sé si ustedes consiguen banca, hay varios tipos de transacciones. Transacciones presenciales, transacciones telefónicas, transacciones por internet, transacciones por cajero automático, agentes, ¿no? Y los bancos dicen, oye, a mí me conviene más que hagamos más transacciones virtuales. ¿Por qué? Porque el costo por transacción es menor. En presencial es $2 por persona, en teléfono es $1, en no sé qué es 0.05 y la transacción virtual que tú puedes hacer en tu pantallita nos cuesta 0.10, así que además cuando hay todas estas transacciones vamos a tener que desarmar las agencias y menos costo de personal, menos costo de todo. Indicador clave, objetivo clave, incrementar el porcentaje de transacciones en canales virtuales, ¿cierto? Cambia la porcentaje de transacciones en canales no tradicionales, llaman ellos, ¿no? Si tú te demoraste, lo que va a pasar es que la gente va a seguir siendo evaluada por el indicador que te lleve en la otra dirección. Y ese es el problema. Entonces, tú dices, oye, ¿esto lo tengo que hacer ahorita, o lo espero a fin de año para hacerlo? ¿No? Ese es el ejemplo. Y bueno, vamos a la universidad. Si tuviéramos, no sé, si ustedes de repente están diciendo que su prioridad es, no sé, garantizar una formación de base, no sé, ciencias sociales, no sé qué, ¿no? Y mañana dijeron, no, nosotros lo vamos a especializar, nuestro segmento de mercado ahora va a ser las empresas, con eso tenemos que tener una formación de datos y cambiar tu indicador para ver qué tipo de ya está logrando tu objetivo de formar más a la gente en estas competencias que son claves para esto. Entonces, claro, y quizá los procesos sean un poquito más largos porque no puedes cambiar la currícula de la noche a la mañana, ¿no? De hecho, nosotros no años de cambiarla. Agradecemos mucho su contribución al conocimiento, sobre todo en el tema de indicadores,
porque es muy importante, y bueno, rescato de toda la conversación, que es muy importante los objetivos para poder definir indicadores, y bueno, estos objetivos son los que van a guiar no solamente cuándo proponerlos, sino en qué momento se van a determinar nuevos indicadores para que el desarrollo de las organizaciones, indistintamente si son empresas, organizaciones públicas, privadas, puedan tener un camino claro en su desarrollo y en aquellas metas que tienen, ¿no? Nuestro país también podría ir dirigido de la misma manera con buenos objetivos, considerando buenos indicadores y bueno, contribuir al desarrollo en general. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día y compartir un poco del conocimiento que usted tiene. De la misma manera, invitarle a una próxima sesión donde hablaremos específicamente de San Marcos y de nuestra Facultad de Economía, nosotros como estudiantes, nosotros como egresados, y bueno, las experiencias y sobre todo recomendaciones de cómo se podría mejorar nuestra facultad y nuestra universidad, ¿no? Por supuesto, como sanmarquinos y futuros economistas y usted economista, queremos siempre que vayamos a mejor. Eso habría sido todo. Hoy día tuvimos la ponencia del señor Villagra y bueno, esperamos que el conocimiento compartido el día de hoy haya sido de su agrado y sobre todo les haya brindado un granito de conocimiento más en todo aquello que se necesita, bueno, para desarrollarnos no solo como profesionales, sino también como ciudadanos y sobre todo contribuir a nuestro país. Muchas gracias. Gracias.